Hola, ¿qué tal? Estamos en Así Filmamos, programa coproducido por el Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia de San Juan y SAMA, el canal universitario. En esta oportunidad tenemos de invitado a Cristian Rubia, guionista del cortometraje que vamos a ver hoy. Sunchos Van es el corto y es un corto que ha tenido muchísima difusión. Creo que de las tesis del ENERC es la que más se ha visto, pero no he visto que hayamos tenido oportunidad de poder conversar con uno de los creadores, por lo menos, y que nos cuente un poco acerca de este trabajo, que es un trabajo que tiene características particulares dentro de la producción del ENERC. Es un trabajo que asienta fuertemente sus bases, por lo menos estructurales, en lo que es la historia de San Juan, y desde ese punto de vista es un trabajo sumamente valioso. ¿Cómo estás, Cristian? Hola Daniel, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Ya más o menos hemos hecho una introducción. Quiero que me contés cómo llega esta historia a vos, cómo llegás a la historia, cómo se les ocurre que puede ser un buen proyecto audiovisual, ¿no? Bueno, Sunchos Van nace como idea para una tesis del ENER. Durante el cursado del ENER, el tercer año se dedica a las tesis. Cada uno de los miembros que va a hacer la tesis tiene un rol específico que es donde uno se quiere especializar y tiene clínicas especializadas, digamos. En mi caso, me gustaba mucho la parte de guión, documental, entonces encaro a investigar primero lo que sucedió en el asesinato de Amable Jones y cómo poderlo llevar a la ficción. Primero que teníamos una idea y luego se fue modificando con las clínicas, pero siempre estuvo en particular que quería retratar el asesinato de Amable Jones. Primero porque me llamó mucho la atención desde un principio. Yo creo que uno que es guionista siempre tiene historias involucradas y más como sanjuanino tenemos historias que las hemos escuchado siempre, pero te faltan detalles y uno que ya tiene una mirada más de cine, de periodista también en mi caso, quería retratarlo de alguna forma. Así que ahí se empezó a desenvolver Sunchos Van, que el nombre estaba puesto desde un principio. Era como la señal, esa señal que le dan a quienes estaban esperando a Amable Jones que llegara para su asesinato, digamos. Mira, esta historia vos decís que, y es cierto, ¿no? Que hay como cuestiones que van flotando en lo que es San Juan. ¿La tenías desde chico incorporada? ¿La descubriste en algún otro momento? Es difícil que acá no se haya escuchado hablar de los asesinatos políticos y todo eso, ¿no? Pero siempre fui un curioso, es decir, de niño de guardar cosas, guardar recortes de diario, abajo en mi cama guardaba carpetas con recorte de diario, así que siempre tenía cosas guardadas. Entonces cuando nace la idea de hacer la tesis, una de las historias que primero quise retratar era este asesinato de Amable Jones, que de todos los asesinatos, de todos los hechos políticos que ha tenido San Juan, es como el que más llama la atención, porque fue el último y también es el que abre la puerta a los Cantoni a desarrollar su gobierno. Es decir, los Cantoni se los puede criticar por un montón de cosas y también se los puede engrandecer por un montón de otras cosas que hicieron en San Juan, pero nacen con un asesinato y bastante violento. Sí, hay algo, ¿no? Que se ve en la novela, que se ve en el cine, en el audiovisual, que es esta cuestión de la ficción histórica, ¿no? Y desde el momento en que se antepone ficción-historia, sabemos que no está estrictamente basada en los hechos. ¿Cuánto de ficción hay en el corto y cuánto de investigación dura? De ficción, casi la mayoría. Es decir, bueno, nosotros primero quisimos no ponernos en los personajes que ya conocemos de la historia y también, algo que yo me propuse como guionista, no quería poner apellidos que hoy día siguen estando vigentes en el día a día de la política. Entonces, primero cambiándole los nombres y cambiándole los roles a muchos de los que están involucrados dentro del asesinato. Y también algo que tenía claro desde el principio que empecé a escribir, no quería mostrar a los políticos importantes. Es decir, los Cantoni salen nombrados, pero no los quería mostrar. Entonces, cuando empecé a escribir el guión, y Carolina Costa, que es la directora, la primera idea era no mostrar ni a los Cantoni ni a Amable Jones. Amable Jones ahí en alguna escena muy cortita se puede ver, pero los Cantoni no.
Entonces creo que la ficción histórica era una excusa para mostrar el asesinato desde otros ojos, que en nuestro caso era un trabajador que está involucrado. Se nombra en los relatos históricos, pero pasa desapercibido, es una persona más. Entonces nosotros le dimos el protagonista a una persona por afuera del asesinato. Y es una buena elección porque el espectador también ve con los ojos de este hombre, ¿no? Que pese a que él es partícipe, es, digamos, una persona anónima dentro de la gran estructura que es la historia, ¿no? Y también uno en el cine busca estos personajes para reflejar otras cosas, es decir, pueden haber habido 5 personas, pero las características de las 5 personas van a este personaje en particular y así lo queremos reflejar. Y es quien nos permite ver la historia desde otro lugar. Y otra cosa, Cristian, que te quería preguntar, hay un par de tesis del ENER y bueno, de trabajos que se están haciendo audiovisuales por fuera de la escuela que toman temas de época, ¿no? ¿Fue un impedimento a la hora de tomar un tema de época? Digo, porque evidentemente la producción, los gastos que conlleva esto no es lo mismo que pasarlo a la actualidad. También puedes tomar un tema histórico y trasladarlo a la actualidad sin decir de qué se trata o haciendo alusión a eso. Cuesta más hacer de época, sobre todo por los recursos económicos. En nuestro caso, cuando hicimos la tesis, fue empezar a golpear un montón de puertas, es decir, de amistades, de canjes, de ayudas que empezamos a tener. Es decir, por ejemplo, el auto que se ve en la tesis fue pedido a la Asociación de Amigos de Autos Antiguos. Entonces, empezar a abaratar costos, digamos, es a través de acuerdos. Pero tuvimos los mismos recursos que tuvieron otras tesis en ese momento. Entonces lo hicimos y estrujamos cada peso, digamos. Y acuerdos. Es decir, la Municipalidad de 9 de Julio, porque lo grabamos el 9 de julio, también le pedimos recursos, a la Asociación de Amigos de Autos Antiguos le pedimos recursos. Era empezar a tener estos acuerdos que nos llevaran a poder hacer la película. Y el trabajo de locaciones, porque me decís que filmaron el 9 de julio una historia que debería haber transcurrido en Posito, ¿no? Claro, pero el lugar hoy en Posito está totalmente cambiado. Entonces recorrimos un montón de lugares hasta llegar a una finca que nos diera con todas las condiciones. Sobre todo el sonido, el paisaje, porque nosotros filmamos, por ejemplo, que viene el auto hacia donde va a ser el asesinato y necesitamos una calle arbolada. Es decir, recorrimos un montón de lugares hasta que dimos el 9 de julio con una calle toda de piedra, 2 casas rurales, que adentro del corto participan los dueños de esa finca, están dentro del corto. Es decir, participaron todos, los vecinos del lugar están todos incorporados. Cuando te digo que fue esto, abaratar costos y hacer acuerdos, es, por ejemplo, el niño que sale en el corto es hijo del dueño de la finca. El dueño de la finca está dentro del auto. Quien conduce el auto es el mismo dueño del auto antiguo, porque el auto antiguo no se lo iban a dar a cualquiera. Claro, no tenía que dar la llave a vos, claro. Seguro. Pero y creo yo que hacer estos trabajos todavía en San Juan es más fácil que en otros lugares, porque tenemos todavía accesibilidad en vestimentas, tenemos accesibilidad en que no te cobran todavía locaciones, que en otros lugares sí pasa. Y salen caros hacer trabajo de época. En San Juan todavía tenemos un poco de soltura de poderlos hacer. Mira, ¿y te basaste en documentos gráficos, en documentos para recrear, por ejemplo, el asesinato? ¿En qué se basaron concretamente? ¿Por qué hay documentos gráficos de la época? Sí, leí parte de la causa que está en el Archivo General de la Nación, fotografía de la reconstrucción. Hay una foto muy famosa de que se ve el asesinato, que es una reconstrucción judicial. Entonces, y muchas revistas y muchos diarios que después contaban sobre el asesinato, los mismos testimonios escritos después por algunos partícipes. Sí, fue leer un montón de documentos hasta llegar a los perfiles adecuados. Es decir, qué rol se le daba a cada uno de los que participaban. Y tomar estas decisiones de no nombrar personas que hoy en día están, porque hay apellidos que están adentro del asesinato que siguen estando vigentes en la política sanjuanina. Claro. Para no herir susceptibilidades. Y es complicado comprimir porque una de las características por ahí de las tesis, ¿no?, es que son básicamente cortometrajes.
en 10 minutos toda esta historia? O sea, la enfocaste, nos estamos preguntando cómo es armar un guión, ¿no? En general sabemos cómo es filmar, tenemos una idea, hemos visto cuestiones, pero la parte de guión, de producción, son cosas como que no son tan públicas o el acceso a esa información es eh, tan directo, ¿no? ¿Cómo es armar un guión? ¿Cómo es armar esta estructura donde vos tomás un hecho puntual y tenés que reducirlo a su mínima expresión, ¿no? Te tienen que entrar en 10 minutos la narración. Te tienen que entrar en 10 minutos y después las locaciones te tienen que entrar en una sola, en nuestro caso, empezar a reducir personajes. Sí, por ejemplo, el aviso Sunchos Van salía desde la estación de tren, entonces a mí se me había ocurrido cuando escribí el guión que primero viéramos a quien daba la señal y pasar el auto, pero después era una sola locación, es decir, empezar a recortar y que la historia se terminara entendiendo en 10 minutos. Entonces empezar a reducir, antes de hacer dos personajes era uno solo, lo que decía la otra persona lo puede decir otro personaje, entonces empezar a comprimir la cantidad de personajes de locaciones que todo tenía que suceder en el mismo lugar. Porque está todo filmado en el mismo lugar. Vemos dos locaciones, pero es todo en el mismo lugar. La misma finca tenía una casita, una piecita muy rural, entonces ahí filmamos la casa del protagonista. Está todo filmado en el mismo lugar. Vos me habías contado que en DENER tenían clínicas donde se iba trabajando los guiones. Desde el primer guión que vos presentás hasta lo que queda para el corto, ¿cuánto de trabajo hay? Y hay De mucho trabajo de trabajo. reescritura. No, hay mucho trabajo. Y nosotros por lo menos tuvimos más de 6 meses trabajando el guión. Y después cuando se termina de filmar se vuelven a hacer revisiones, porque cuando se hace montaje se vuelve a hacer otro guión, digamos. Porque en el montaje hay cosas que se pueden ir cambiando. Pero sí, tuvimos más de 6 meses de clínicas de guión puro. Es decir, yo empecé con una idea muy remota que era más documental, la primera idea, y después cuando empezó a transformarse a 100% ficción y una ficción histórica, es decir, de transformar estas para que sea más atractivo y también que se pudiera llevar a cabo. ¿Y qué te hace pasar de un documental a una ficción? Y esto de cuidar qué se dice y qué no, porque un documental está más, no te digo subjetivo, pero sí está más pegado a los hechos históricos. Entonces cuando vos pasás a la ficción tenés que sí o sí hacer modificaciones, primero para que sea atractivo y después para que tenga una licencia artística. Es decir, hay cosas que esta licencia artística te da el guión y la filmación de un hecho histórico. Es decir, esto de no nombrar personajes conocidos. Es decir, nombramos solamente a Federico Cantoni en el corto, pero no lo vemos a Federico Cantoni. Y Amable John tampoco lo nombramos en el corto. Termina Claro. siendo un personaje más de la historia. Sí, y básicamente la historia es como que se define por esa frase, ¿no? Sunchos Van, que es también de conocimiento popular, que por la alusión que haces a los personajes. Bueno, y lo primero que yo cuando empecé a escribir el guión era qué es lo que era Sunchos, porque tampoco es, y Sunchos es el borde de los toneles. Y Sunchos Van, también averigüé, jugaban en Italia con un palito y los bordes de los toneles jugaban los niños con eso. Entonces de ahí capaz que pueden haber venido ese Sunchos Van. Pero Sunchos Van fue la señal que le da el jefe del ferrocarril a quienes iban a asesinar al gobernador. Sunchos Van era porque el gobernador iba. Y esa señal que da mira, Cristian, me están haciendo atrás de cámara, Ya ya viene. como que tenemos que ir cortando para ver justamente el corto del que estamos hablando, pero bueno, me interesa mucho el tema de la historia, así que después de ver el corto, Sunchos Van, que los invitamos a todos a verlo, retomamos la conversación.
¿Cómo le va, Alejandro? ¿Tiene un momentito? Quería hablar una cosita con usted. Irma, me voy con los muchachos de la amistad. Seguramente vuelvo tarde. No me espere. Pero ya va a estar la comida. ¿Don Federico no viene? No viene, pero sabe que estamos acá. No me diga que se está arrepintiendo. No. Preguntaba nomás. Ah. Señores, don Federico no está aquí con nosotros, pero está al tanto de todo y quiso hacernos llegar sus palabras a través de esta carta. Correligionarios, hoy San Juan va a cambiar para siempre y ustedes son los protagonistas de esta revolución. Dejo toda mi confianza en ustedes. Pronto estaremos juntos para un futuro mejor. Venga, vamos a repasar el mapa. Bien, cuando Santa María dé la señal Sunchos van, quiere decir que el gobernador ya está en camino. ¿Traen custodios? No traen custodios. Eso está confirmado. Solamente viene un hombre con el gobernador y el chofer. Las calles van a estar desiertas. Todo el mundo va a estar en los festejos de la Virgen de los Desamparados. El almuerzo al que asiste el gobernador es seguramente en lo de Victoriano. Esto está a 100 metros de acá. Yo me voy a encargar de detenerlo al auto. Y ustedes tienen que actuar muy rápido. Eso es muy importante. ¿Comprendido? Comprendí, señor.
Linda noche, ¿no? Todavía está a tiempo de irse, si quiere. Don Federico hizo mucho por mí y por mi familia. Don Federico va a estar muy orgulloso de usted. Permiso. ¡Sun Pan! ¡Sun Pan! ¡Viva Don Federico! ¡Viva la revolución!
Bueno, retomamos la conversación después del corto, Sunchos Van, y me había quedado en el tintero, ¿no? En realidad cerramos bien ahí, pero ¿has seguido trabajando la historia como fuente básica para la construcción audiovisual? Sí, sí, sí. Es decir, cuando ya trabajaba antes de Sunchos Van, con un grupo de compañeros iniciamos un proyecto que se llamaba Miradas, donde era retratar historias personales, en primera persona. Luego, para la Fiesta del Sol también hice trabajos en historia, en archivos para la Fiesta del Sol. Ahí también trabajamos con Betty Puga, libros con historia de la Fiesta del Sol. Después hemos trabajado en algunos documentales y bueno, estamos en la postproducción de la película de Mara Costa, Doctora tiene la palabra. Es decir, siempre la historia ha sido como un hilo conductor en mi desarrollo profesional. Primero, pienso, porque me gusta, siempre he sido curioso, como te decía, en la parte histórica, y creo que San Juan tiene historias para mostrar. Solamente que hace falta esta mirada del cine, de las nuevas tecnologías, de cómo llegar con la historia. Además que no está tan difundida. Es decir, hoy en día en las escuelas no se ve historia de San Juan. El sanjuanino de calle, digamos, no conoce muchos hechos que han sucedido en nuestra historia. Mira, ¿querés que te dé un dato más? Cuando yo estudié historia en la universidad, ahora se ha cambiado el programa, pero en el momento en que yo estudiaba, historia de San Juan como materia era opcional, no era obligatoria. Opcional, si quería las hacía. Y si no, no. Claro. O sea, ahí te da la pauta de cuál es el interés, ¿no? También en cierto sentido que se le da a la historia en la provincia. También es cierto que hay algunas cuestiones que hacen que no sea lo más amable trabajar con la historia. Vos recién decías este tema de algunos apellidos que siguen estando en la política, de qué sé yo, de cuestiones de que a un personaje hay que mostrarlo de determinada manera y no de otra, si no es una ofensa terrible, ¿no? Y eso es muy difícil a la hora de elegir la historia y cómo contarla. ¿Cómo has evadido vos eso más allá de no nombrar a ciertos personajes, ¿no? Te encontrás cuando estás investigando con cosas que querrías contar y te frenás. Y te frenás y también decís, ¿es momento de contarlo ahora o no es momento? Pero uno también, o por mi base en la universidad, yo soy técnico en periodismo en la Universidad Nacional de San Juan y realizador en la ENER. Uno tiene una base de respetar primero a las personas y tener una línea de conductas, sobre todo en derechos humanos, y respetar a la otra persona. El trabajo que hicimos en Miradas era retratar problemas sociales. Y uno también ahí pone la vara qué se cuenta y qué no, siempre con los principios de uno. Y esto también en el grupo interno cuando trabajábamos era qué mostramos y qué no, y a quienes sí cuidamos y a quienes no. Y más cuando se trabaja en cuestiones que tienen que ver con personas con discapacidad, historia presente o contemporánea, de personas que siguen estando vigentes de alguna forma, o personas que no hace mucho han sido importantes para nuestra vida cotidiana y hoy día están tapadas, como pasó con el caso de Mara Costa, es decir, no tiene ni siquiera 50 años de fallecimiento y es una persona que pasa desapercibida. Mira, ahora vamos a hablar de Mara Costa, pero contame un poquito de Miradas, más allá de lo que estás hablando, porque es un intento muy interesante de trabajar el audiovisual dirigido a otra plataforma, ¿no? Concretamente a las redes sociales. Uno, la idea que tiene audiovisual, y especialmente cuando sale el ENER, ¿no? Es la producción para determinados circuitos. Pero hay otros circuitos que ustedes explotaron con Miradas, y quería saber cómo se les ocurrió, cómo lo trabajaron y cuáles fueron las repercusiones. Bueno, se nos ocurrió, Cecilia Macías, mi compañera, y yo estábamos haciendo una residencia en la difunta Correa para la Fiesta del Sol y escuchamos una historia que la queríamos retratar de alguna forma y tenía que ver con una mirada. Cuando llamamos a esa persona si podíamos hacer su historia como un documental, nos dijo que no. Entonces nos frustramos, justo era la historia que queríamos retratar de alguna forma, pero fue el disparador para empezar a buscar historias que tuvieran que ver sobre todo con la trascendencia o que tuvieran que ver también con que rodearan hechos importantes. Y la persona en primera persona, es decir, contando su historia
y contando lo que le pasó en un determinado momento, en algún determinado lugar, y así empezar a reconstruir historias. Y nosotros teníamos el sueño de formar un banco de personas, o un banco audiovisual de personas. Bueno, hicimos más de 30 cortometrajes y estaba basado solamente para redes sociales. Si nosotros lo difundíamos en Facebook y en Instagram en ese momento, fue 2017, 18 y parte del 2019. Pues hicimos más de 30 cortometrajes y anduvieron bastante bien, es decir, trascendieron la provincia. Hubo varios que nos los pidieron en otros países. Por ejemplo, hay uno de Karina, que es mamá de una nena con autismo, que nos lo pidieron en Uruguay, lo pasó en una televisión de Uruguay. Comentarios de España sobre ese mismo video. Es decir, nos encontramos con historias que a nosotros nos chocaban mucho y a la gente le gustaba. Es decir, hubo videos que llegaron a tener más de 300.000 visualizaciones. A nosotros, cuando empezaba a subir la cantidad de visitas en los videos, nos llamaba mucho la atención, porque era también la visualización orgánica, es decir, no pagábamos para que se visualizara. Sí hacíamos un trabajo de dónde compartirlo, a quién se lo enviamos, o usábamos muy buenas las estrategias de los grupos, de las comunidades dentro de las redes sociales, pero empezaban a andar solos y nos fue bastante bien. Es decir, lo tuvimos que dejar de hacer por una cuestión. Primera de financiamiento, porque lo hicimos durante 3 años muy a pulmón. Cecilia Macías, Carolina Costa, la mayoría están en montaje con Carolina Costa, y quien habla. Y muchos compañeros que se iban, eran temporarios, estaban en algún cortometraje, en otros no, pero durante 3 años hicimos bastantes cortometrajes. Mira, a la hora de encarar un producto audiovisual para las redes, ¿hay una diferencia en producción, obviamente, ¿no?, por los tiempos y todo lo demás, pero estéticamente, ¿cómo lo encararon? Y sobre todo los tiempos, los zócalos, eso también tuvimos muchas idas y vueltas, es decir, porque veíamos, por ejemplo, las estadísticas de la misma red, o leyendo mucho de ese momento. Hoy día, si lo tuviéramos que hacer, tendríamos que usar otra lógica, pero en ese momento, cuánto la gente veía sin volumen, o en qué momento la gente empezaba a activar el volumen y en qué momento no. Entonces, ¿dónde tenían que empezar los textos? O si, por ejemplo, vos activabas los subtítulos, ¿dónde tenían que ir estos zócalos con información para atrapar a la gente? Entonces, todos esos detalles que tienen que ver con la red social, y no es lo mismo Facebook que Instagram. En ese momento eran 2 plataformas totalmente diferentes. Entonces y era prueba y error. Lo que funcionaba en uno, lo intentábamos hacer en el otro, pero en ese no funcionaba. Entonces era según la temática, según el público a quien iba, pero todas esas cosas que para las redes sociales se tienen que tener en cuenta. Uno va en el colectivo y no va con el video a todo volumen. Muchas veces los empezás a ver sin volumen, entonces lo tenías que atrapar para que te pusiera volumen, o te guardara para que lo viera después. Entonces son todas lógicas que tiene el audiovisual dentro de las redes sociales, que es todo un mundo las redes sociales. Y no es lo mismo trabajar para las redes sociales que para televisión o para cine. Son otros tiempos, otra dinámica. Entonces, cada producto, cada video tiene que tener su mentalidad, porque no son todos iguales. Aparte lo empezaron a trabajar en un momento donde las redes sociales no había una importancia tan grande del reel, del audiovisual, ¿no? Instagram era como más fotográfico, claro. Facebook más de posteo, y ustedes se animaron a meter un producto que tenía una continuidad audiovisual. Sí, una continuidad. Nosotros primero empezamos toda la semana, después cada 15 días lanzábamos un video y cada uno tenía su producción específica, sus textos cada uno identificados. Es decir, y también esto, aprovechar cuál andaba mejor en una red y cuál en otra. Es decir, por ejemplo, hacíamos uno con un adolescente que había ganado una batalla de boxeo. Lo grabamos al adolescente, hicimos todo el video del adolescente, y ese no anduvo bien en Facebook, pero sí en Instagram. Entonces aprovechamos el Instagram para que ese trajera más seguidores en esa red social. Pero, claro, cada uno tenía su dinámica y su lógica, porque hoy día podés vos subir un video y ir a las 2 redes,
tiene otra forma de empezar a compartirse en las dos redes por igual, pero en ese momento no, estaban totalmente separadas. Y tenían otra dinámica y otro feeling también con el público. Mira, has traído 2 cortos justamente de miradas para mostrarnos cuáles son. Bueno, como estábamos hablando de historia y siempre fue un disparador en mí para armar historia, y son disparadores estos 2 cortometrajes, traje el primero que hicimos, que es Inés. Inés González es sobreviviente del terremoto del 44. La vamos a escuchar porque tiene una historia bastante particular. Fue el primero que hicimos de mirada. Con este aprendimos un montón. Y otro de Ruth Ceballos. Cada mirada se llamaba con el nombre de pila. Es decir, uno es Inés y el otro es Ruth. Ruth íbamos a buscar una sola historia, que ya la conocíamos, que su abuelo había sido el del milagro de Cuesta de las Vacas en la difunta Correa. Íbamos por esa historia. Pero cuando llegamos nos empezó a hablar de otra historia. Entonces nos llamó más la atención la otra historia, que la tenía ella como protagonista en primera persona y no a su abuelo. Así que nos quedamos con esa historia y después dijimos, bueno, después volvemos por la otra. Así que traje a Inés, que es sobreviviente del terremoto del 44, y a Ruth, que vio caer el avión en Maralles. Es decir, ella era niña y vio caer el avión y comenta con lujo y detalle todo lo que sucede en ese momento. Vamos a ver primero a Ruth, volvemos, conversamos un poco más con Cristian y vamos después a Inés. Inés. Y retomamos la conversación. Yo me llamo Ruth Ceballos, tengo 90 años. En ese entonces el ferrocarril pasaba por la estación de Maralles y nosotros vivíamos al frente, así que mi casa siempre estaba llena de gente. De pronto se siente, mire, como de dónde salió ese ruido tan espantoso y el avión que es pero despacito y echando un humo negro, como que se iba prendiendo fuego. Y sale el papá ligerito y dice, niños, entren, que ese avión va descompuesto, parece que se va a caer. Mire, tengo la idea de que vimos a la aviadora y al aviador, porque parece que quería bajarse y no podía. No sabían cómo pilotearlo al avión en ese momento con el pánico, el susto. Estaba, dice el tío Rogelio, todo el lugar donde había sido el accidente lleno de papeles, de telegramas, de cartas, de ropa de ella, hasta los zapatos habían saltado lejos. Usted sabe cómo lloraba ese hombre. Se ve que la adoraba. Los aviones siempre que pasaban daban una vueltita y le rendían homenaje. Y en uno de los costados decía, viajero, detén tu marcha, rinde el homenaje de tu emoción a la mujer que se cubrió de gloria queriendo eclipsar a las águilas. Mire qué mensaje. Bueno, hemos visto Ruth y te quería preguntar, Cristian, vos decías... Ruth, perdón, Daniel. Sí. Fue muy interesante porque Ruth se comunica conmigo, se empieza a viralizar tanto el video de Ruth que llega a Córdoba, donde era la aviadora. El monolito que hay en Maralles, también el esposo de la aviadora hace un monolito en Córdoba. Cuando se empieza a viralizar en Córdoba, se comunica conmigo una investigadora que ella le pedía en ese momento al gobierno de San Juan, y sigue ella con su campaña, abrir la causa del accidente en avión, porque ella dice que fue un asesinato. Entonces,
ella sigue haciendo investigaciones, golpeó un montón de puertas, y este video le servía porque ella ya había entrevistado a un tío de Ruth, y este material de Ruth también le servía para su campaña, digamos. Ajá. Entonces tuvo esa repercusión de llegar a Córdoba, y varios diarios de Córdoba también compartieron el video de Ruth. Buenísimo. Y mira, vos decías durante el transcurso de la conversación que si tuvieras que encarar Miradas en este momento, sería otra la lógica, no sé si de producción o de mostrarlo, ¿no? ¿Te parece que después de la pandemia cambiaron las redes sociales? ¿Cambió la forma de consumir audiovisual? Sí, cambió. Es decir, la forma esta de consumir y cómo interactuamos con las redes sociales. Pues yo creo que cuando nosotros hicimos Mirada, teníamos espectadores más pasivos. Es decir, sí nos dejaban algún comentario o solamente compartían, pero yo creo que con la pandemia están más activos dentro de las redes sociales. Y también los formatos cambiaron, es decir, largaron el Sheet, que es un formato más alargado, es decir, se adapta más a los celulares. En ese momento trabajábamos con el cuadradito 1:1 en Instagram. Eso también fue todo un trabajo de nosotros, qué formato se adaptaba mejor en una red y en otra, porque si nosotros usábamos el mismo formato de Instagram en Facebook, Facebook no lo viralizaba. Es decir, eran lógicas que tenía la misma red social. Hoy en día es la misma empresa, entonces el mismo video te lo viraliza Instagram y Facebook por sí solo, pero son diferentes lógicas. Y creo yo que después de la pandemia tenemos un público más activo. Y hoy en día no lo podríamos hacer igual porque lo tendríamos que adaptar en varios formatos. Nosotros en ese momento hacíamos uno solo, solamente que cambiamos el recuadro de Facebook para Instagram. Hoy día tendríamos que hacer varios recuadros, porque no es lo mismo el Sheet que el cuadrado para Facebook. Claro, en todo caso el Reel, que es el formato del teléfono, digamos, ¿no? Este alargado vertical, no horizontal, es un formato que se está imponiendo dentro de lo que son las redes, ¿no? Cambia hasta nuestra percepción, no tan solo a la hora de consumir, sino me imagino a la hora de filmar, a la hora de plantear una escena, a la hora de recortar una imagen, ¿no? Que es una elección también para el creador. Se está dando mucho que hay medios de comunicación que son solamente para redes sociales. Entonces, cuando vos encontrás archivos o encontrás videos que están hechos no para Sheet, sino que es el cuadrado común que estamos acostumbrados, lo empiezan a poner arriba, abajo, como que hacen un espejo del mismo video, y son todo prueba y error. Es decir, están trabajando archivos, pero con un formato nuevo, o si no, empezar a colorear los archivos. Es decir, uno se tiene que ir adaptando a las redes sociales, que es por donde se moviliza, es decir, un montón. O si no, está sucediendo de que hay grandes películas o series que te lanzan sus formatos para redes sociales. Entonces vos estás viendo fragmentos de película o de serie para redes sociales. Claro, bueno, antes de irnos, una conversación muy interesante, quería saber que me contés un poco resumidamente esto de Mar Acosta, que es otro trabajo en el que estás participando y que también tiene como base la historia, ¿no? Nuestra historia sanjuanina. Fue un proyecto que encaramos Noelia Ávila en la producción, Belén Ruiz Oralde en la que codirección. También es productora de este programa. Sí, ¿no? Por acá está, es la que hace señas. Y en mi caso, junto a Ruiz Oralde, la dirección. Y en mi caso, la investigación y guión. Entonces, hace más de 2 años, a Noelia y a Peli le mostré esta idea de hablar de Mar Acosta. En Mar Acosta lo único que teníamos era una foto y el título de un diario que decía que había sido la primera legisladora de Latinoamérica. No teníamos nada más. Entonces ahí empezó todo un caminito de recolectar datos, información por todos lados, hablar con un montón de gente, no solamente en San Juan, sino en Buenos Aires, y empezar a armar este guión que es un mix entre documental y ficción. Y contar la historia de Mar Acosta, que además de haber sido la primera legisladora elegida por el voto popular de San Juan y de Argentina, ocupó varios cargos políticos en San Juan, estuvo involucrada también en algunas luchas feministas, así que era todo un desafío poder hacer este documental. Ganamos el Renacer Audiovisual, que es una convocatoria del Ministerio de Cultura de la Nación y Medios Públicos de la Nación, así que ellos tienen el estreno una vez que lo podamos terminar. Buenísimo. Bueno, la historia como fuente y como recurso de producción audiovisual.
Nos encontramos el próximo programa. Muchas gracias, Cristian, por participar. Muchas gracias. Nos estamos Gracias. viendo. Hasta luego.